quería firmar algo y después irme a una playa. Yo quería firmar algo y seguir con la promesa que le había hecho a ese cliente de que iba a lograr hacer la mejor plataforma de Latinoamérica y crear a los mejores administradores también. Antti Kulpi y David Peña son los fundadores del software de administración de edificios y condominios número 1 en Chile, que acaban de venderle a Visma en $70 millones. Nos comparten en este capítulo especial algunas reflexiones tras más de una década liderando Comunidad Feliz. Es muy doloroso porque mucha gente muy capaz, con MBAs, muy reconocidas, que manejan fondos de múltiples millones de dólares, dicen que tu negocio no vale la pena. ¿Qué se siente después de 10 años de construcción de empresa, de equipo, de desafío? ¿Qué se siente haber vendido Comunidad Feliz? No creo que se haya como acabado una maratón, sino que estamos partiendo una maratón mejor entrenados. Fueron meses, casi un año completo de negociar, trabajar muy duro, quedarse hasta muy tarde todos los días y concentrado hasta el último día, 11 de la noche, negociando, preparados para que el deal se caiga. Bueno, bienvenidos a un capítulo muy especial en Chile Nación Emprendedora. Estamos aquí con Antti Kulpi y David Peña de Comunidad Feliz. Tenemos la exclusiva en Chile Nación Emprendedora de uno de los exits más importantes del año. Así que lo primero que les quiero preguntar, después de agradecerles por esta conversación, es ¿qué se siente después de 10 años de construcción de empresa, de equipo, de desafío? ¿Qué se siente haber vendido Comunidad Feliz? Tengo dos respuestas. La primera, feliz, con un sueño. La primera vez que quise llegar a un punto como este fue cuando tenía 19 años. Cacha. Y ahí yo quería estudiar otra carrera, que era eléctrica, y me cambié a estudiar computación porque conocí el mundo de las startups, escuchaba la historia de Instagram y decía, wow, qué ganas de ser parte de algo así. Qué notable. Y la segunda parte de la respuesta es como fue este año. Yo lo comparo con correr mi primera maratón. ¿Ya? Porque fue como, en una maratón tú hay todo concentrado, paso a paso, te duele todo, pero quieres llegar a la meta. Y como es tu primera maratón, te está exigiendo muchísimo. Y tenía emociones, te duele, y una vez que llegáis, te ponía a llorar. Y es muy bonito. Yo creo Sale todo, ir, ¿no? ir a ver las maratones entre la hora 3 y 4 porque están todos emocionados. Y aquí fue lo mismo. O sea, fueron meses, casi un año completo de negociar, trabajar muy duro, quedarse hasta muy tarde todos los días y concentrado hasta el último día, 11 de la noche, negociando los últimos puntos preparados para que el deal se caiga. Increíble. ¿Por qué preparado para que el deal se cayera? ¿Tú decís como de mentalidad? De mentalidad de negociar, Perfecto. porque si hay pensando en que... Que no se caiga, claro, empezáis a ceder. Claro, pues. Me acuerdo que nuestra abogada nos comentó que traten de no ver estos contratos como contratos de suscripción. O sea, ¿Ya? ustedes no es que reciban algo y lo firmen. Estas son negociaciones que van a probablemente como definir cómo van a ser sus próximos 10 años de vida. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes y tratar de estar, claro, como dicen, en una posición de que, bueno, si se cae, se cae, pero queremos planificar los próximos 10 años bien. Wow. Entonces, me acuerdo que el proceso de firma no fue como un firmábamos y listo, firmábamos 29 firmas por nuestro lado, conseguir que todos lo hagan. Y una vez que ya el último inversionista que estaba medio reacio firma, fue ahí empezaron a salir las emociones. La mañana siguiente, después de ir a correr una ducha, lloré 3 veces. Todas esas emociones que venía aguantando florecen. Esas son mis dos respuestas por mi lado. Qué increíble. ¿Y David? Para mí, yo lo sentí de esa manera también, pero yo creo que agregaría que yo cuando corrí la Maratón de Santiago, yo lloré durante todo el proceso. No solamente al final. Ya. ¿Y aquí fue parecido? Aquí también fue parecido. Porque, claro, había que tratar de estar estable emocionalmente, pero de verdad habían cosas como, mira, pasó esto, puf, probablemente no se cierra. Oye, pero lo salvamos, ya, genial. Ahora, puf, lo cerramos de nuevo. Y todo esto mientras también tienes que seguir haciendo crecer el negocio. O sea, claro. Comunidad Feliz tenía eventos, yo estaba acá con clientes de repente y me llegaba un correo de algo del negocio, empezaba a sudar, me ponía rojo, como, bueno, la funcionalidad nueva que vamos a lanzar, y era como tratar de gestionar esas dos emociones era muy interesante. Pero yo creo que al final lo que más me motiva es que creo que cerramos con un buen partner. Y que no creo que se haya como acabado una maratón, sino que estamos partiendo una maratón como mejor entrenados. Ya. Como con un muy buen entrenador, como con ya bonitas zapatillas, buen equipo, mejor estado físico también. Y creo que se van a venir como buenos periodos de crecimiento profesional y económicos. Como que la empresa nos da, bueno, Visma, lo que nos adquirió, nos da buenos recursos para hacer estas cosas a nivel latinoamericano, y además tiene muy buen equipo que nos va a enseñar, nos va a guiar, y a uno no se siente tan solo dentro de este crecimiento. Oye, qué increíble y qué difícil debe ser, porque uno ve la portada del diario, ¿no es cierto? Oye, se vendió, qué genial, y uno cree que son procesos mucho más rápidos. Qué difícil debe ser controlar las emociones, como decías tú, David, estar en un proceso en que la compañía sigue su normal funcionamiento y tú por al lado estás viendo un proceso que emociones arriba, emociones abajo. Y eso se concreta como con este cierre o término de esta maratón. Si nos fuéramos para atrás de los 10 años, ¿me podrían decir alguna gran lección que tienen de estos 10 años construyendo Comunidad Feliz? Hay varias, pero Me yo imagino, creo que pero la más bonita es la perseverancia. Yo partí, me quedé un momento solo antes de invitar a David y decidí seguir.
Ahí Tú partiste, tuviste un año, ¿no, Anti? ¿Cómo fue eso? Sí, estuve solo y dije, necesitaba socios para avanzar en esto. Conozco a David, se suma al proyecto. Esto lo conocí en la ceremonia de titulación de ingeniería. Cuando uno dice cómo buscar socio, No, no me conociste ahí. no, es cierto. Me convenciste. Ahí fue como el primer pitch, un elevator pitch, literal. Igual súper loco, así la conocer pasada. recién a alguien. Sí, está... Yo comento porque varios que saben emprendedores conocen el concepto de pitch. Ya, yo estaba y no saben cómo buscar socio. Bueno, yo en la ceremonia de titulación de ingeniería, esto ocurre un año después de graduarse. Entonces todos tienen trabajo. Y yo me pasé grupo por grupo de las 200 personas que estábamos ahí, porque era la ceremonia de industrial, diciéndole a cada uno mi pitch. 30 segundos, 60 segundos de qué se trata y que estaba buscando un socio. David fue el único que me respondió. Igual interesante, 200 personas les pregunté y atreverse a emprender es súper difícil porque tienes que renunciar a una pega y eso fue lo que finalmente David hizo. Y sobre elección de perseverancia, en un momento nos quedamos con 8 lucas en la cuenta. Y le dimos y momentos que todo estaba mal fueron muchos. Pero lo bonito de un negocio como el SaaS es que se basa en suscripciones y es uno por uno. Todo cuesta, de con números negativos, tuve números negativos por 8 años, que también es un estrés basal en el negocio que no te das cuenta que lo tienes hasta que dejáis de estar negativo. Tenés que acostumbrarte a estar bajo el agua nomás, parece, ¿no? Claro, ya nadar y remar y flotar como sea, pero si le dais, las cosas dan. Y una cosa que yo lo veo como muy bonito es que nos tomó 5 años llegar a nuestro primer $1.000.000 y nos tomó 5 años hacer 10 más. Increíble. Y un poco de Ahí cierta manera el la efecto... exponencialidad. Claro, y ahí creo que por eso es tan importante perseverar ante la adversidad y todos los desafíos que tiene el negocio. Qué buena. Oye, y déjame conectar con David cuando pichó, porque fuiste el único de 200 que enganchó. ¿Con qué enganchaste, David? ¿Estabas sin pega? No, de hecho, o sea, es que yo tenía una mirada un poco más tradicional de qué era el futuro de mi carrera profesional. Como ya me había metido en investment banking, como en la Reinvial, y no me gustó. Después me fui a consultoría estratégica. De Ahí hecho, siguió el camino perfecto que le dicen a todos los civiles de la Católica, a todos ¿o los no? civiles, exactamente. Ándate a investment banking, a consultoría y después... Claro. De hecho, tenía la oferta para entrar a McKinsey. Esto fue en diciembre, nos juntábamos a entrar en marzo y me iba a tomar el verano para hacer otra cosa. Me fui a San Francisco, de hecho, ese verano. Pero yo conocía a Anti de antes. O sea, de hecho, a mí me pasaba que yo tenía muy buenas notas en la universidad, en los ramos de computación. Pero cuando conocí a Anti, hice la práctica en su primera empresa, en Brainshots. ¿Ya? Cuando lo conocí y vi cómo programaba, cómo pensaba en los productos como tecnológicos, dije, bueno, la academia es muy distinto a los productos, entonces probablemente no me voy a dedicar a tecnología. Y ahí fue con él como que viendo cuál era su carrera y cuál era su proyección, dije, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer investment banking, voy a hacer consultoría. Entonces cuando me dice, mira, tengo esta idea, tengo este producto, ya tengo el capital semilla ganado, fue como imposible decirle que no. O sea, me podría haber dicho, vamos a vender completos a la plaza, y yo le habría dicho que sí. Ya. Porque confiaba mucho en él, en términos profesionales y en su capacidad. Qué notable eso, porque tú venías ahí, Anti, no sé si lo incorporabas en tu pitch o no, pero lo que entiendo es que tú habías estado un año desarrollando lo que era en ese minuto Comunidad Feliz y tenéis 0 clientes después de un año, ¿no? 0 clientes. ¿Cómo lo hacís para no colgar los guantes? ¿Cómo lo hacís para no decir, sabes que esta idea no resultó, vamos a la siguiente? Es difícil. O sea, yo en un punto dije, ya, tampoco creo que uno tiene que ser romántico para emprender. Llegó un punto que me dije, oye, voy a estar tomando la chela solo. En un Hablando bar, de lo antirromántico. y me agarré una servilleta y escribí una serie de compromisos conmigo mismo. Cacha. Uno de esos era, le iba a dar un año más. No iba a emprender al infinito. O sea, creo que es súper poco sano tratar de emprender y darle, porque uno se tiende a enamorar de la solución, incluso el problema ese. Pero hay que entender que quizás no dan las cosas. Lo otro, iba a conseguir socios, que iban a entrar capital y que iban a mandar una carta a cada edificio de Chile. Esa era tu meta. Sí, pues hicimos las 4. Yo cuando llegué, Cacha. estaban las cartas hechas. Ya. Era el peor diseño que he visto en mi vida para una carta. Era una papeleta blanca, pero salía el teléfono, el correo. Cumplía la misión, digamos. Cumplía la misión, exactamente. Oye, y cuando tú te integráis, David, que también encuentro interesante porque ustedes dos son civiles, los dos siguieron la carrera más como de TI, ¿no es cierto? Ujú. Pero se distribuyeron en que tú antes estabas más enfocado como en la parte de producto y tú en la parte comercial, David, ¿o ¿no? Sí. Que yo también en la universidad sentía que la tecnología para mí era como un superpoder dentro de un mundo que quizás no iba a ser tecnológico. O sea, yo armé el centro de alumnos del departamento de computación, estuve metido en el centro de alumnos también de la universidad, que no ganamos nunca como lista, pero bueno, estuve metido. Pero lo intentaste. Lo intentamos. Me encantaba hacer ayudantía, hice como 16 ayudantías porque me gustaba como hablar con la gente, estar con los equipos. Mi magíster también fue tecnología pero aplicada a la educación, entonces me paraba enfrente de clases de colegio, entonces yo creo que ahí fue como un buen complemento. Sí, yo en ese momento lo sentía, pero ya lo creo, pero fielmente, es que las personalidades influyen muchísimo. Más allá de la carrera profesional que la gente estudia, nuestro otro socio, que es Pablo, él trabajó muchos años en Comunidad Feliz, él es eléctrico, también industrial. Y uno podría decir que somos los tres más o menos parecidos.
pero en personalidades somos muy distintos. O sea, David es súper sociable, es cosa de los LinkedIn, tiene 1 millón de amigos, está compitiendo con futbolistas famosos ahí, que tiene más amigos. Pablo, por otro lado, es la persona más cagada que he conocido en mi vida. Ya. Entonces yo pensaba... Bueno con el dinero, podría decir. No, me gusta. Entonces yo Por pensaba eso me pusieron a cargo de finanzas. Por ¿no? eso Sí, me pues, pusieron a cargo de y por eso sobrevivimos varios meses. Cuando nos íbamos quedando con 8 lucas, lo veníamos venir hace rato. O sea, no es que dijimos, oh, mañana nos quedamos sin plata. No, sabíamos que nos íbamos a quedar sin plata en X cantidad de meses. Y él extendía el proceso. Pero sentía que ir a buscar personalidades distintas era súper valioso. Porque te complementan. Y al fin y al cabo, en el día a día, no se trata o sea, en nuestro caso, cuando uno parte de compañía, no se trata de problemas difíciles de ingeniería. Al principio era yo programando, diciendo la solución y eso podía ser más técnico. Pero David estaba vendiendo, llamando por teléfono. Tenía poco glamour ese día, el día a día. Pablo está haciendo todo lo demás. Atendiendo clientes, tapando hoyo, manejando la plata, las finanzas, rendiendo la Corfo, que rendir la Corfo es súper difícil también. O sea, tiene un montón de burocracia. Proceso, sí. Y yo creo que ahí está el valor de las distintas personalidades, que te tiene que gustar lo que haces. Porque más allá de lo que estudiaste, las distintas carreras profesionales no son suficientemente capaces de abarcar todo el espectro de trabajos que ocurren en el día a día en la sociedad. Oye, y que te tiraste como en tu primera respuesta antes me diste demasiados contenido. inputs, entonces estoy tratando de que no se me escape ni uno. Pero ponte tú en el tema de elección de socios, que es súper complejo. Tomaste realmente la decisión de decir, ¿sabéis que me voy a tirar al agua, me voy a tirar a la piscina con David, que fue el único que pescó mi pitch, y vamos viendo en el camino? ¿O algo te hizo ver, sabéis que David es la persona para recorrer estos 10 años? Porque 10 años es un montón de tiempo. Y ser socio también tiene, bueno, el matrimonio es otro tipo de sociedad, por así decirlo. Claro. Entonces esto es como, en la primera cita ciega hicieron clic. Yo creo que es un buen mensaje para todos los emprendedores. Es que hacer una startup toma 10 años por lo menos. Si uno ve el estudio de vida de los SaaS, en promedio se demoran 14 años a su IPO. Imagínate. 14. Entonces, cuando uno toma una decisión de emprender y quiere tener un ciclo completo, son 14 años, 15 años, y estamos subiendo, comparándonos con las mejores empresas del mundo. Entonces, tírale 20. Dicho eso, yo creo que no le di suficiente tiempo a que iba a dedicar mis próximos 15 años de mi vida. Pero creo que si uno le da mucho tiempo, quizás se marea y no toma ninguna decisión. Claro. Entonces, yo creo que es una decisión muy profunda y que uno no siempre le da el suficiente tiempo que se merece. Igual, durante ese proceso de emprender, la mayoría si es que uno ve los estudios, la mayoría de las startups muere más que por asesinato, muere por suicidio. Entonces, en nuestra relación de socios, nosotros igual tuvimos siempre claro eso. Como que igual íbamos a tener puntos que íbamos evaluando, siempre tratábamos de, cuando discutíamos las cosas, que nuestra relación fuera como prioridad por sobre lo que podría pasar A o B, pero mantener eso correcto. De hecho, realmente cuando partimos, igual fue un proceso en donde yo le dije a Antico, mira, partamos 3 meses en donde yo no firmo nada, no hacemos nada, solamente para ver si puedo aportar. Ya, eso está bueno. Que fue igual súper parecido a cuando hice la práctica en su empresa también. Fue como, mira, hagamos la práctica, después vemos si es que sí o no, para ver si es que puedo aportar suficiente como un buen programador dentro de su equipo. Y en ese momento fue una decisión de no, en verdad, probablemente este no es el camino que yo quiero seguir. Y ahí seguimos siendo amigos y todo. Ahora, en Comunidad Feliz, fue como después de 3 meses, logramos vender, logramos avanzar y todo. Fue como, ya, quizás aquí sí calzo. Y esos touch points, esos momentos de evaluación, continuaron igual durante todos estos años. Tuvimos 2 momentos importantes, a los 3 meses y después a los 12 meses. Y a los 12 meses nos sentamos a hablar, oye, vamos a aceptar plata, una inversión. Significa que si lo aceptamos y firmamos es porque nos vamos a quedar acá muchos años. Claro. Y sobre el proceso de elegir socio, el primer negocio era una consultora de software y éramos todos muy técnicos. Y lo que aprendí, y cuando estaba en este momento, me sentí afortunado de poder elegir socios complementarios. Y dije, oye, voy a ir a buscar gente que me complemente. Pero ojalá que los conozca también, porque fue el cabo ir a ir con un completo desconocido a hacer un negocio es difícil. Y así que por suerte tuve experiencias con David, con Pablo también. Yo tenía... No necesariamente tuve como relación directa en el día a día de lo que hacían, pero sí conocía su fama y las cosas que habían hecho y yo sabía que trabajaban duro. A mí en lo personal es muy importante que mis socios fuesen como yo, con ganas de trabajar muy duro y apuntar lejos, porque yo creo que hacer una cafetería es totalmente válido y es espectacular. Yo creo que lo quiero hacer. Muchas gracias por todos esos cafés que he recibido en mi vida. Pero es una cosa querer hacer una cafetería, otra cosa hacer un Starbucks. Y el nivel de trabajo que requiere uno y el otro son totalmente distintos. Y el nivel de calidad de vida que te va a traer son distintos. O sea, uno va a poder tener más tiempo para estar con tu familia, el otro va a requerir que le dediques 16 horas por mucho tiempo. Y hay que saber a qué barco uno se sube. Y a mí me pasó que igual hay una componente de suerte, yo creo, involucrada en este proceso. Porque antes nos eligió a mí y a Pablo, pero después nos dijo como, conózcanse, sean amigos. Que podrían no haber hecho buen match. No haber hecho match, pero Pablo hoy día es de mis mejores amigos. O sea, es como, le va a poner David a su primer hijo.
Eso todavía no está confirmado, pero yo creo. Entonces yo creo La que también negociación. hay una componente de suerte también para el tema de las sociedades. Qué notable. Oye, déjame preguntarle por los inicios, particularmente el MVP. A mí una de las cosas que me preocupa de los MVP es que creo que hoy día tiene una visión demasiado como académica. Entonces de repente se sube mucho la vara. Entonces de repente hay personas que quieren partir, tienen una idea y por primera vez la quieren testear y parten desde un nivel súper alto. Tengo que contratar una fábrica de software para que me desarrolle esto para testearlo. En el caso de ustedes, y he escuchado algunas anécdotas de ustedes, que al principio ustedes iban donde los clientes y le preguntaban, oye, ya, y te sirve esta funcionalidad, y les daban más, ustedes desarrollaban, y después llegan, ya, oye, lo hice, contrátame, y no era así. ¿Qué aprendieron de ese proceso de iteración con el cliente, de armar como el MVP? Yo tengo dos respuestas. Dale. Una con la información que tenía en esa época y otra con la información, con la capacidad que tenemos hoy día. En esa época hicimos el MVP, que le hice yo, y elige a los clientes que se demora un mes en instalar. Y se demoraba un mes porque era el tiempo que yo requería para terminar el producto. Ya, o sea, realmente tenía un MVP, Que era visualmente bonito, claro. o razonablemente bonito, pero le faltaba un montón de cosas por detrás que yo estimaba que me tomaba 30 días seguidos sin parar de trabajar por 12 horas diarias. Caché, qué lanzado. Esa era como mi estimación y probablemente un poco más en el camino que iba a resolver. Eso igual lo escalamos, ¿la verdad? Fundamenta y, bueno, un cliente grande y Fundamental le íbamos a mostrar slides de PowerPoint. Ya. Era como, págame por adelantado y te lo hacemos. Y después Andy estaba por detrás. Entonces, siempre nuestra dinámica y nuestra cultura ha sido, no hay mejor validador que un cliente que te paga. Claro. Entonces tratamos de apuntar a eso. Obviamente teníamos un producto razonable. Lo hacía un poco más difícil la venta, pero si en esa venta difícil lo logras, si eres capaz de conseguir varias más, es que hay algo ahí. Entonces esa es nuestra visión del MVP. Y luego hoy día, la era de AI es totalmente distinto. O sea, nuestros MVPs son hechos con AI en un día. Lanzamos un producto de control de asistencia que va a estar pronto al mercado. Y los primeros MVP fueron hechos con AI. Y conseguimos contratos firmados. De hecho, creo que tenemos como 100 condominios que contrataron con un producto hecho con AI Cacha. en interfaces gráficas que no funcionaba, pero sí es bonito y atractivo. Y le decíamos de qué se va a tratar y después pasamos otras semanas de estudio y iteración. Pero creo que hoy día tener un MVP es más fácil que nunca. Entonces, probar una idea es mucho más rápido y el proceso como Comunidad Fin lo estamos haciendo. Y lo interesante es que los corporativos también y los nuevos emprendedores también deberían. O sea, yo creo que el mercado está mucho más competitivo de lo que era cuando nosotros partimos en cuanto a nuevas ideas. Algo súper importante igual ahí es el mensaje, porque yo lo que he visto con hartos emprendedores es que tratan de vender el MVP como si estuviera listo, en el fondo le mienten un poco al cliente. Nosotros lo que tratamos de hacer es decirles todo el tiempo, como a esto le falta, esto le queda, y tenemos un grupo de clientes ahora que ellos saben que son los clientes beta. O sea, cuando tenemos algo nuevo, se les lanza a ellos, si es que algo se cae o algo no está perfecto, ellos tienen la paciencia en el fondo de decirnos, de darnos el feedback, y es como oro el que nos entregan, es como nos mandan análisis de cómo lo están usando, cómo le está afectando y podemos ir mejorando desde ahí. Y ellos llegaron ahí porque eran clientes iniciales de hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo los metiste a este círculo beta y que te aguanten ser conejillo de India? Sí, o sea, ellos son clientes actuales que tienen muchas ganas de innovar y que están disponibles para probar estas cosas. O sea, yo creo que en general, especialmente en nuevas industrias o que están en desarrollo, como fue el caso de la nuestra, los que partieron hace 10 años con nosotros, por definición, eran extremadamente innovadores. Claro. Y el perfil era usualmente o ingenieros o personas que están partiendo de la industria, que querían innovar, que querían cosas nuevas. Entonces están dispuestos a participar del proceso. De hecho, la aplicación tenía algo, me llamaban por teléfono, oye, sé que esto está fallando y también me gustaría que hiciera esto de esta otra manera. Y era una comunicación muy fluida con el cliente y íbamos tratando de lanzar también un buen tempo. O sea, yo creo que cuando usted lanza un producto es súper importante tener una buena tasa de iteración. Ya. Y una cosa que nos fuimos dando cuenta, que a la medida que aumentábamos esa tasa de iteración y experimentación, empezábamos a vender más, empezamos a tener más uso del software. Cacha, qué bueno. Bueno, igual nos demoró un par de años empezar a medir el uso del software, y no es que porque uno lo hace como por intuición, pero luego lo empezamos a medir y empezamos a aumentar nuestra tasa de experimentación, y empezamos a tener crecimiento mucho más significativo. Porque al fin y al cabo el proceso, varias de las cosas que uno lanza no funcionan o tienen poquito impacto, pero cuando te empezás a concentrar en las métricas precisas, ves cómo el negocio empieza a desarrollarse más rápido. Oye, y en ese sentido, cuando inicialmente los clientes les pedían más features o más componentes dentro del software, pero todavía no cerraban venta, ¿cómo lograron dar vuelta o cómo te dais cuenta qué es lo necesario que tiene que tener tu software o el producto que estés vendiendo, ¿no es cierto?, para que lo compren? Versus incorporar todo el feedback que te digan, porque también el feedback, cuando no vaya a pagar, el feedback puede ser infinito. Claro. Y creo que eso pasaba al principio, que nosotros íbamos a hablar con clientes y yo volvía con todo lo que me había dicho el cliente y se lo planteaba a Andy y Andy me decía, mira, esto va a ser 10 años hasta que lo tengamos, esto en 2 semanas. Y hablando mucho con clientes, o sea, no sé, yo hacía 100 llamadas al día, varios temas se iban repitiendo. Y en ese momento no lo teníamos tan claro, pero ya después de unos años nos dimos cuenta que teníamos perfiles de clientes. Teníamos el cliente que tenía un edificio, 2 edificios, 10 edificios, 50 edificios. Probablemente ese que tenía 50 edificios no lo íbamos a poder
no le íbamos a poder servir una solución rápido. Entonces, eso lo dejamos como un poco para el futuro. Hoy día recién, ahora 2025, estamos vendiéndole a, no sé, colliers, a condominios más como de oficina o corporativos que necesitan una plataforma mucho más avanzada de lo que teníamos en ese momento. Pero esa calificación de los prospectos creo que fue súper importante. Y además era 1 a 1. O sea, nosotros teníamos un cowork enano, o sea, un décimo de lo que es esto, pero invitábamos a los clientes los viernes en la tarde a comer un Subway, que yo iba al frente, compraba un Subway y lo partía en 4 para que sea rentable. Con las 8 lucas que les quedaban. Con las 8 lucas que nos quedaban. Y teníamos ese feedback directo, cara a cara de todos los clientes sobre la plataforma, usando, no usando, los que querían comprar, los que no querían comprar. Pero en general hacíamos las mejoras para los clientes que compraban. No solamente para los que soñaban o nos decían, no, mira, si tienes esto, te lo compro mañana. Yo diría que ese es como el 80% de la respuesta metodológica. Pero también hay una cosa que es la visión propia. Yo igual creo que uno como fundador, si tenía cuando partió un negocio es que tenía una visión de hacia dónde quieres ir o qué quieres lograr. Y muchas veces los clientes no te van a decir la respuesta a esa visión, porque si no ya estaría hecha, o significa que es muy evidente. Por ejemplo, un producto que lanzamos que se llama la conexión con el banco, nadie nos había pedido que nos conectáramos con los bancos y registramos los pagos de manera automática. Pero eso sabíamos. ¿Eso era para la conciliación? Para la conciliación bancaria. Es un dolor de cabeza en la administración de condominio. Pero nadie nos pidió que hiciéramos esa magia. Pero lanzamos, y hace poco tuvimos el evento de los 10 años, les pregunté a los clientes, oye, ¿cuál ha sido la feature más innovadora que ustedes han visto el último tiempo? Y en los últimos años, estos 10 años, les decía. Cuando se conectaron con los bancos, nos cambió la vida. Y esa fue una producto visión. Igual, a veces jugadas así, hemos fallado más seguido que en las otras. Y historias de fracaso hay varias en el camino. Pero esa fue una historia de éxito que significó cuando nos empezamos a diferenciar mucho del resto de los jugadores de la industria. Oye, hablando de diferenciarse, porque me parece interesante, ustedes se metieron en el mundo de administración de condominio cuando habían otros software de administración de condominio. O sea, estamos hablando de una industria que quizás viene de los, no sé, fines de los 90 quizás. Ya habían los primeros software. Los 80 yo diría. Los 80, imagínate. Los que son software on-premise, de los que se instalan en tu computador. Entonces, ¿qué les llamó la atención de esta industria? ¿Por qué les... O qué cajita les tiqueó que dijeron, ¿sabes qué? Metámonos acá, aquí podemos hacer una diferencia? Y cuando deciden meterse, ¿deciden diferenciarse o parecerse a lo que ya había para después diferenciarse? A mí lo que más me llama la atención era la falta de participación de los vecinos. O sea, había una sensación de que todo era muy oscuro, pero había sistema y decía, oye, si hay sistema, pero la gente cree que es oscuro, ¿qué está pasando acá? Y hay una desconexión entre la administración y las personas que viven al edificio. Entonces, el corazón de Comunidad Feliz es cómo servimos a la comunidad. Está el administrador, sí, y también tenemos que ayudarlo. Está el vecino, que también tenemos que ayudarlo. Cuando empezamos a concentrarnos en cómo hacer una comunidad feliz, que es como, bueno, nuestro nombre, fue el corazón de la diferenciación. O sea, habían funcionalidades que se parecen mucho a las que tenían otras soluciones en el momento, pero después de hacer una serie de formas de hacerla más fácil, más rica de usar, pero también mucho más participativa y que los vecinos conozcan lo que ocurre. Entonces, cuando conectamos todos los puntos, creo que fue cuando tuvimos éxito. Y así puedes complementar un poco como el tema de... Yo creo que en términos de software y propuesta de valor hard, es la respuesta que dice Santi, pero creo que también hay un tema de acercamiento con los clientes que las plataformas o los servicios que habían en ese momento no tenían. Nosotros cuando empezamos a hacer marketing, empezamos a traer a la gente a la oficina, nos decían como, a mí nunca me han escuchado, o las plataformas que están ahora no me gustan, no son amigables, me cuesta mucho utilizarlas. De hecho, hay una historia que un administrador que nos contrató el software en 2016, como en marzo, llevamos 3 meses comercializando fuerte. Después, en diciembre, pasó de administrar 3 edificios a administrar 6. O sea, pasó de ganar 300,000 pesos, 400,000 pesos a ganar 1,2 millón. Y nos mandó regalos de Navidad, panes de Pascua, diciéndonos como la Navidad de mi familia fue mejor gracias a Comunidad Feliz. Porque le habíamos ayudado a transformar su empresa de en el fondo, un oficio a una empresa de administración, que tenía un logo, que tenía acercamiento. Entonces, siempre fue tratar de, si bien había un producto, un servicio que es muy, muy tangible, todos los servicios alrededor fueron súper importantes también. O sea, le enseñamos de marketing, le enseñamos de Excel, tenemos hoy día un equipo de abogados también dentro de nuestro equipo de marketing que los ayuda con cualquier solicitud legal que tengan. O sea, los mantenemos en boca de todos también con prensa, videos, como que tratamos de que ellos sean los protagonistas de nuestro servicio. Qué notable. Oye, y también pensando, de repente es difícil, ¿verdad? Uno trata de situarse 10 años atrás, quizás está medio borroso, pero ¿qué tanto había de estrategia? Pensando aquí en David, que casi se nos fue a McKinsey, ¿qué tanto había de estrategia como, mira, yo quiero hacer esto y este es el plan y vamos a irnos a la comunidad? ¿Y qué tanto se aprende sobre la marcha cuando hacía estas cosas? Un montón sobre la marcha. Yo diría que hay una visión más que una estrategia. Teníamos la visión de querer ser una empresa gigante. Latinoamericana, que resolvíamos este problema en muchos países del mundo. De eso al punto, había varios puntos que conectar antes de cumplirlo, pero habían ciertos hitos que sabíamos que teníamos que lograr. Uno era la expansión internacional, teníamos que levantar capital y queríamos crecer aceleradamente. Entonces la estrategia puede ser cuestionable, pero sí sabíamos que no sabíamos cómo lo íbamos a lograr.
Y Y aceptaban eso. Claro, era parte de la realidad que tenemos que definir en el camino. Aprendimos a presentar eso a inversionistas también. O sea, ¿cómo le decís a alguien, oye, ¿cuál es la fórmula de crecimiento? Mira, tenemos esta fórmula que funciona en Chile. Vamos a intentar replicarla en otros países y creemos que se puede. Oye, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue para ustedes levantar capital en Chile? Primero en Chile, después levantaron con extranjeros. La primera parte del levantamiento de capital en Chile fue relativamente fácil, la verdad. Ya. O sea, como que postulamos a Guaira, fue harto pitch y peleas ahí con Claudio Barahona, Pepe Pascual, pero lo logramos. También nos llegó un inversionista que era un cliente. Andrés Cargill, el presidente del comité en su Qué condominio. notable. Y una vendedora llegó así como, oye, le vendí a este condominio, ya, genial, la UF, perfecto. Y además nos dice que los quiere conocer porque quiere invertir en usted. Es como, igual raro, como que Lisette González se llama la vendedora, todavía está con nosotros, nos dice como, vayan a la oficina, nosotros nos miramos con Anti como, ya, pero no debe saber de SaaS, no debe saber. Y por mucha suerte llegamos a uno de los mejores inversionistas de Chile, o sea, fue una locura. Y ahí Anti lideró el proceso de negociación en su oficina. Fue bien interesante. Sí. Estábamos allá, esto creo que primera o segunda reunión, creo que la primera reunión. Primera reunión. Y me dice, ya, ¿cuánto vale Comunidad Feliz? O sea, nosotros, bueno, estábamos preparados, entonces yo le dije, $3 millones. Y él me dice, no, muy caro, vale 1. Y cerramos en 1,5. Y ese fue todo el Esa fue la negociada. de negociar la ronda inicial. Luego, otro inversionista, nosotros estábamos siendo apoyados por el 3i en esa época, acelerado. Grande Y- 3i. Y hay un evento en el Sheraton que traen al inversionista, yo voy, presento, llevo unos panfletos que se los entrego a la gente por si quieren saber más de nosotros y ahí concretamos otro inversionista de Comunidad Feliz. Entonces, técnicamente en la serie A no tuvimos ningún no. ¿Sabes? En la serie Ese como sí, semilla. la semilla. Ni un solo no. O sea, así que levantar una serie semilla en Chile nos fue afortunadamente fácil. Claro. No fue así en la serie A. En la serie A salimos a buscar como ya fondos más profesionales, más grandes, en Latinoamérica. Le presentamos como unos 60 fondos, 62, 64. La cantidad no fue espectacular, como 60. Tuvimos como 25 reuniones muy profundas. Igual es muy doloroso porque mucha gente muy capaz, con MBAs, muy reconocida, que manejan fondos de múltiples millones de dólares, te dicen que tu negocio no vale la pena. ¿Y por qué les decían eso? ¿Dónde? ¿Cuál Hay era el mil reparo? razones y Yo tengo justificaciones. una teoría igual. Yo Pero- tengo una teoría de que fuimos bien conservadores al momento de presentar los sueños de Comunidad Feliz. cacha. Porque en esa época estaban todas estas empresas que decían, voy a hacer tremendo unicornio, voy a ir a vender a China, voy a ir a cambiar la forma en que la gente piensa, come, corre, no sé, cualquier cosa. Nosotros teníamos un plan más, quizás un poco más concreto de, mira, vamos a crecer a esto, vamos a lograr esto en México, quizás vamos a lograr esto en Colombia, o sea, no se me ocurre otra expresión, no es eso, pero como sin vender tanto humo, sino que ser mucho más concreto. Y yo creo que los fondos en esa época estaban más acostumbrados a ver un sueño, vamos a vender $1.000 Un millones tan mañana. gigantesco, claro, y que tiene que comer el mundo. Claro, pero Mira, a pesar de interesante. tener 60 nos, uno necesita un sí. No necesita más Es que un eso. buen punto. Y conseguimos 2. Ya. Y 2 sí. De hecho, entre ellos elegimos uno de los 2 fondos que nos acompañó en los siguientes años. Un equipo muy capaz. Así que, no, y eso fue espectacular. Qué notable. Y eso también es un poquito diferente, ¿o no? En el sentido que de repente las startups que entran a levantar capital de VC entran como en, digamos, una cierta lógica de rondas, ¿no es cierto? Y vaya avanzando en el abecedario, partiste pre-seed, también uno puede acomodar eso. Está la serie A, la A1, Claro. puedes jugar... Bridge. Claro, puedes hacer los bridge, etc. Pero ustedes como que no siguieron después levantando capital. Después más bootstrapearon, ¿o no? Lo intentamos. Sí, ¿Intentaron levantar capital? Sí. no fue tan a propósito que no levantamos más capital. Ya. Lo intentamos. ¿Y qué pasó? Bueno, hay una suerte entre valorizaciones, que gente que te quería valorizar mucho más bajo. Estuvo el proceso del COVID, que hubo un pequeño boom, una ola que nosotros llegamos tarde cuando fuimos a buscar capital. O sea, ya se estaban acabando los capitales cuando fuimos a buscar. Y el timing. El timing, Pucha, qué importante. claro, y después pasó a pasar que empezamos a ser rentables, o sea, dejamos de quemar dinero, y ahí empezamos a ser más atractivos para otro tipo de empresas. Otro como- mundo, más como- el mundo private equity, Claro. ¿no? Va- Ahí llegamos con BTG, que nos financia, nos presta plata. Ahí está que nos presta plata. Así nos conocimos. Así nos conocimos. ¿Tú firmaste el cheque o no? Yo firmé el cheque, claro, desde mi cuenta. No, no, lo que sí es notable que les comentaba antes, yo me acuerdo cuando nos conocimos, yo estaba en BTG, en Venture Debt, y teníamos un funnel siempre súper activo de startups. Y de repente nos llega Comunidad Feliz. Y miramos los números y dijimos, ya no, todavía no está, ni siquiera estaba la palabra todavía, era, no le cabe deuda, punto. Pasa un año aprox y los números se habían dado vuelta y ganaban $1,5 millones, $2 millones de dólares, última línea. Entonces fue como, wow. O sea, increíble, lo hablamos un poco antes, o sea, lo rápido que, o al revés, lo que cuesta construir el primer $1 millón y después cómo te pegáis el salto y llegáis a 10 en venta y estáis generando utilidades impresionantes.
Sí. Y bueno, también en el proceso nos ordenamos las finanzas, empezamos a tener una mejor estructura. Y eso hace Aparte de lo que le exigíamos en BTG. No, Claro, y me eso, estoy dando más méritos de lo que nos corresponden. En verdad partió porque nosotros tuvimos un proceso de donde casi nos compran ahí al final del 2021. Ah, cacha. Sí, 2022. Y parte del tema de la Eso no se decisión sabía. estamos dando la exclusiva. Ah. Fue dar un poco el orden del tema de la finanza. Mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no prosperó ese proceso de venta? bueno, dos cosas. Yo creo que el principal es contexto económico. Esto fue también post caída o sea, cuando empezaron a subir las tasas Ya. y O sea, partieron la conversa antes que subieran las tasas, se partiera la guerra en Ucrania y Tal cambiara cual. el ciclo. Y después se cayó en el nuevo ciclo. Pero también en el proceso nos fuimos dando cuenta que estábamos muy startup, necesitábamos ser un pelín más ordenados, más, no corporativos, pero sí una empresa mucho más ordenada. Claro. Y va justo de la mano que el servicio de puesto interno nos echa de pyme y nos pone... Le está yendo muy bien. De esa grande. Claro, nos dice que no, usted tiene que tener contabilidad completa. Es que Ya. los emprendedores chilenos nos damos cuenta lo cómodo que es el servicio de puesto interno, porque podéis facturar y todo sale súper rápido. Las declaraciones mensuales, el anual, todas las Claro, cosas salen. y tenía un contador que te total. ayuda, sale súper rápido. Y esas son estas facilidades que en verdad facilitan el desarrollo económico, porque te puedes concentrar más en el negocio que en Claro. la contabilidad y la administración. Hoy Hasta que día ya tenía tenemos, un negocio. claro, Y ahí ya te exigen un poquito más. ya que tenemos un negocio grande, ahora sí nos exigen más, Claro. pero también tenemos mayor capacidad de contratar. Nos trajimos un tremendo CFO. Claro. Alejandro que- Quesada fue una gran contratación. Él había hecho finanzas antes en empresas como la TAM, Scotiabank, o sea, como que Falabella, sabía de BCI. finanzas Ya, corporativas. pues, venía BCI. del mundo corporativo que ustedes necesitaban un poquito. Claro, me enseñó Adoptar. la importancia de la contabilidad, armamos un equipo de contabilidad interno, un equipo de tesorería, que nos dio el músculo para conseguir deuda con BTG, que nos dio el músculo para pensar en una ronda más grande que estábamos hablando ahora, y al fin y al cabo la entrada de Visma, yo creo que fue en cierta manera gracias a que teníamos la estructura bien ordenada. Mm. No estábamos auditados, por ejemplo, pero sí, ejemplo, la Reinvial nos ayudó en el proceso, decía que ellos esperaban que se iba a demorar mucho más, producto de que no estábamos auditados, pero teníamos todo Claro, súper te faltaba el timbre de la auditora, pero ya teníais todo el material preparado Todo como súper para que te auditaran. tal cual. Qué buena. Y nuestro CFO que estaba obsesionado con la perfección y que nunca tener que corregir un balance. Esto presionaba a toda la compañía, porque fue el caso de un CFO que presiona al resto de la compañía, hace que todos tengan que reportar mucho mejor. Y creemos que son esos pasos que uno tiene que dar a lo largo de la empresa. Porque uno trata que el C-level crezca con la compañía, pero si la compañía crece más rápido que algunos líderes, y ahí es momento de ir a buscar. Y también el foco a la que les industria. damos en el tema como de la mentoría y el crecimiento de cada uno de los líderes Mm. era muy, muy enfocado en crece. Y de repente lanzamos línea de negocio y el CFO nos decía, bueno, ¿cómo lo vamos a facturar? ¿Cómo lo metemos en el sistema de la contabilidad? ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo le bloqueamos el sistema? Como muchas cosas operativas y del día a día que no pensábamos porque estábamos pensando en vender. Y ahí necesita un CEO, un CFO como que sea aperrado y que sea capaz de pararse frente a los socios con fuerza po, y a negociar. Tiene que Como- tener esa porque autoridad. yo y David igual hacemos harto push. Ya. Entonces, No sé por qué no me extraña. No me sorprende. y encima de la fórmula que no ha funcionado por muchos años, Claro. que era buscar el crecimiento hasta el último peso. Y después ver, y después arreglar, y después. Claro, y mucha confianza que tenemos un negocio de suscripciones, de que va a crecer y que va Claro. a seguir dándose las cosas. Ejemplo, los presupuestos, nunca hicimos presupuestos porque... Teníamos una noción de cuánto estábamos Sí. gastando y cuánto teníamos que crecer. Ya. y entonces- Pero porque la empresa crecía, se duplicaba cada 18 meses. Entonces el presupuesto que iba a tener a mitad del periodo iba a ser el doble que el que tenía. Entonces era presupuestar con ingresos futuros, que también encontré que era un poco arriesgado. Entonces básicamente hacíamos presupuestos como cada 2 meses. Ya. Cada 2 meses. Y también de la historia que yo conozco de ustedes, lo que hablábamos de la curva. O sea, de repente, al principio tu pega de venta, David, me imagino, era vender el software inicial, lo que tenían. Pero después, en la medida que le fueron agregando ciertos módulos, fueron tremendos aciertos, ¿no? O sea, en la medida de lo que hablabais de la conciliación bancaria. Después, cuando permitieron a los usuarios pagar los gastos comunes con la tarjeta de débito o de crédito. ¿Qué más? No sé. ¿Cuáles fueron, ustedes creen, los hitos? Y quiero saber si llegaron por suerte o medio prueba y error, para no usar la palabra suerte, porque estaba ahí, o sea, no estaba echado para atrás, pero estaban en prueba y error y de repente acertaban. Sacamos muchos productos, en varios fallamos también. O sea, los que se hacen famosos son los que les va bien. Claro. Pero el primer acierto fue remuneraciones. Cuando sacamos remuneraciones certificadas por PlayRed, Fuimos el primer software certificado. de hecho. Cacha. sí, duplicamos las ventas. La mensuales. remuneración al final como del personal del edificio. Sí. Tal Ya. cual. Pero eso implica pagar leyes sociales, Claro. finiquitos, vacaciones, Las horas el extra, lo DT, que... no sé. Luego, cuando nos fuimos a México, nos empezamos a facturar los gastos comunes con el SAT, nos conectamos a STP para poder pagar de manera automática. Mira. Luego nos conectamos con FinTok para hacer la conciliación bancaria automática. Hicimos todo un producto entonces y también se fue un gran acierto. Pero eso nos costó un año, porque lo lanzamos, fallaba, no cumplimos la expectativa de la gente, tuvimos feedback muy duro, ¿Perdí ahí al cliente? En algunos casos no sí, llegaba- En algunos ya. casos sí. pero después lo reconquistamos. Ahí estaba David con su encanto.
Pero los que Sí, creyeron yo hoy creo día que- son mejores empresas, porque los que creyeron en el producto hoy Mira. día tienen una empresa mucho más digitalizada y que es capaz de recaudar de manera automática en un 80% de los casos. Qué genial. que uno con esos productos siempre piensa como en el happy path, como que si es que todo sale bien, ¿cómo vamos si todo sale bien? Pero pasa también que los bancos se caen, pasa que los bancos cambian sus estructuras, el partner que tenemos del scrapping puede fallar, y aparte cuando haces soporte también, ¿cómo reaccionamos al ticket de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? El equipo también tiene una curva de aprendizaje importante. Claro. No es solamente el lanzamiento de un producto nuevo, sino que el 99% del trabajo viene después en la mantención. Bueno, luego, las tarjetas, facilitar la recaudación en las comunidades fue algo muy importante. La gente, nadie pagaba gastos comunes con tarjeta, pero todos querían hacerlo. Y hoy día cientos de miles de personas lo hacen. Y eso ayudó a que los administradores recauden más rápido, tengan más dinero en las comunidades, y al tener más dinero, se puede pagar los sueldos de los conserjes con facilidad, puede hacer las mantenciones, tienes para pagarle a los mantenedores y los ascensores no fallan tan seguido. Entonces, mejora la calidad de vida de la gente. Y baja la morosidad también, porque antes los condominios lo que tenían que hacer era como hacer convenios con los residentes que están morosos. Hoy día sí que pueden pagar con tarjeta de crédito, pagan con tarjeta de crédito en las cuotas que quieran con su banco, Claro. pero a la comunidad le entra el 100% de la deuda de inmediato. Entonces es muy bueno para no tener que hacer esos convenios como condominio, sino que pagas con tarjeta, te llega todo el dinero y el moroso lo ve con su banco. Qué notable. Oye, y esos son los aciertos. ¿Cuáles son los desaciertos más dolorosos? Bueno, faltaron un poco más. Más acierto. Nos fusionamos con Swapi, que fue una herramienta de gestión operacional, que es otra empresa, y eso fue un gran acierto. Yo creo que a la startup le falta más M&A. Y se puede, siempre se puede. Solo que ponerse de acuerdo en los precios de las compañías y en la jugada. Pero yo creo que hay muchos emprendedores que uno los ve, probablemente usted ha conocido muchos emprendedores, que si fusionaran dos empresas que hacen cosas Total. parecidas les podría ir increíble, Yo lo miraba, pero los egos no les permite. yo lo miraba desde afuera y decía, esto es evidente y ocurre mucho menos, como tú decís. Pero si de es lo que se que podría. uniéramos fuerzas más seguido, probablemente saldría más rápido. Luego hicimos una jugada, dos en paralelo, Arrienda Feliz y una solución de control de acceso. Arrienda Feliz, decíamos, ok, tenemos a casi 1 millón de propiedades utilizando Comunidad Feliz, ¿por qué no sacamos una solución para los arriendos? Y nos dimos cuenta que era otro producto, otra empresa. industria, otra empresa. ¿Qué hicieron ahí? ¿Mataron el spin-off? o- Fusionamos los dos equipos. Ya. Bueno, igual era como por diseño. A los Ya. dos equipos les pasamos como $150,000 y lo mejor que podía lograr con eso. Ya. Control Como de los juegos del Arrienda hambre, Feliz así, partió como acá arriba. Sobrevivan. O sea, pero si los Solo dos, uno quedará. si los dos hubieran andado bien, habríamos seguido con los dos. Si hubiésemos ido a BTG le pedimos más plata. Claro. Porque tenía un caso claro. Claro. O sea, si hubiera sido fácil de defender. Arrienda Feliz parte muy arriba, onda $100,000 de transacción el primer mes. Dice, wow, vamos a pasar mucho riendo, pero nos quedamos pegados en 100,000 por 6 meses. Y mientras que control de acceso iba lentamente, condominio por condominio, y había un dolor muy profundo, y lo que más me entusiasmaba de control de acceso es que con la persona que hablara, todos me decían que había un dolor tremendo. Ya. Entonces teníamos cientos de personas escribiéndonos para probar la solución. Qué buena. Les costaba tomar la decisión porque era un poco nuevo, era un Ya. cambio sustancial, pero había tanto entusiasmo por parte de nuestros clientes con la solución que dijimos, a ver, démosle un poco más y seguía creciendo y después fusionamos el equipo y se empezó a disparar. Y hoy día es una de las grandes apuestas de Comunidad Feliz, la solución de control de acceso. Y que crece con mucho, o sea, un porcentaje muy alto también. Y también tenía oportunidades de manejo, ¿no? Porque hay varios haciendo solo control de acceso, que eso es lo que encuentro interesante. Ustedes han ido como creciendo en categoría, no solamente en una solución, y hoy día hay muchos emprendiendo solo en uno de los módulos que ustedes tienen. Sí, bueno, y después sacamos con Citofonía, que fue la mano con eso, y ahí estamos viendo si es que la chuntamos o no la chuntamos con esa. Qué genial. Y hay dos citofonías. Una citofonía interna, que ¿Ya? es como desde la consejería de los departamentos, ¿Ya? y la consejería, o sea, y la citofonía externa, que es como cuando la persona llega, utiliza el hardware para comunicarse con las personas adentro y que le abren. ¿Y tenéis que instalar hardware en todos los departamentos o ahí ya es con la aplicación? No, solamente, para la citofonía externa es solamente en los puntos de entrada. Perfecto. Y después con la aplicación móvil hace toda la comunicación. Genial. Bueno, y uno que todavía no estamos viendo cómo algún día va a ser capaz de monetizar, que es como uno piensa, oye, sacar productos, la idea es que funcionen económicamente también. El tema con AI. O sea, estamos invirtiendo muchísimo dinero en AI. Las cuentas de OpenAI son un poco caras. Y estamos ayudando a las comunidades a, uno, tener un copilot, donde yo puedo hoy día controlar Comunidad Feliz desde el WhatsApp, donde decirle, créame este pago, créame este usuario, bueno. cierre el gasto común. Publica esta comunicación. Claro, todo desde el WhatsApp. Genial. Al mismo tiempo que les creamos las publicaciones con AI, le hacemos todas las cosas con AI, subí una foto, un egreso y con AI te lo creamos en Comunidad Feliz. Entonces creemos que hay una oportunidad muy bonita y también estamos trabajando en un chat para que los residentes se comuniquen con AI y con la administración, porque también al fin y al cabo uno de los desafíos que hemos en las administraciones es que hablar con miles de personas es súper difícil. Y ponerlos de acuerdo. Ponerlos de acuerdo y hay muchas cosas que son muy precisas en el reglamento de copropiedad y la ley y son informaciones que nosotros ya tenemos y que podemos ayudar a las personas. Yo creo que hoy día si una startup no está haciendo cosas con AI se está quedando muy atrás. Y ahí nosotros estamos un poquito desesperados trabajando lo más duro que podemos en esa línea, pero con un equipo muy bueno. Así que tengo fe y a los clientes les gusta. La funcionalidad para publicar con AI ha sido la herramienta más utilizada
en los primeros 7 días desde su lanzamiento. Es increíble. Yo creo que algo bonito también de la industria misma de la administración de edificios es que siempre el administrador tiene que luchar con quien en la prensa se ve que dicen como los administradores roban y cosas así. Y hace 10 años, en verdad, tenían pocas herramientas para decir como hoy somos administradores transparentes y súper tecnológicos y todo. Pero hoy día tenemos administradores, o sea, como Álvaro Ricardi, un cliente nuestro que tiene como 50 condominios, que él hace presentaciones de, mira, con Comunidad Feliz puedes hacer esto con inteligencia artificial, esto con los reportes, esto con las asambleas, esto para hablarle a todo el mundo. Entonces, pasa a ser como una de las industrias más tecnologizadas de Chile. En 10 años, incluso hay empresas de contabilidad o de abogados que están menos tecnologizadas que su edificio. Qué notable. Imagínate eso, es como Genial. un contraste brutal que pasó en estos 10 años. Y yo espero que todos nuestros clientes, ya tenemos 7.500 condominios utilizando Comunidad Feliz Wow. en alguno de sus productos, pero soñaría con que todos usaran todo y que yo cuando vaya a ver un amigo pueda pasar con mi cara, que hoy día tenemos control de acceso con reconocimiento facial, y me identifique como David, le diga a mi amigo como, oye, llegó este tipo. O sea, es una locura cómo estamos cambiando la industria. Y no suena demasiado distante en el tiempo, Y no ¿no? se ve muy loco, ¿no? Para nada. Qué increíble. Bueno, otro de los fracasos que luego aprendimos fue que tratamos de vender seguros por 2 años ¿Ya? como agentes de venta. Yo pensaba que eso había sido un éxito. Es que, como lo dijimos en ese momento, no fue un éxito. Ya. Es que vender un solo seguro, yo decía, vendemos los seguros, tenemos la red y va a funcionar. Y no funcionaba, porque nos dimos cuenta poco más tarde que los edificios funcionan como empresas. Entonces necesitan múltiples cotizaciones, poder elegir entre varias Perfecto. opciones. Entonces cuando le damos una sola oferta, que era bien buena, igual necesitaban ir a buscar más alternativas. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que había que ir con una solución mejor y creamos la corredora de Comunidad Feliz. Perfecto. Y al crear la corredora, bueno, yo, David, Víctor, que lidera la iniciativa, estamos todos certificados. Tuvimos que dar la prueba de la CMF y era bastante compleja, no era para nada fácil. Sí. Yo me la eché la primera vez. Pero la pasamos. Así que estamos todos. Bueno, Víctor es un genio, así que la pasó la primera. Qué genial. Y ahí creamos la corredora de Comunidad Feliz y fuimos capaces de, uno, cotizar más rápido. Pero el proceso nos dimos cuenta que esta industria no es como la compra de seguros de viajes, po, que es online y listo. No, aquí tenemos que digitalizar a todas las aseguradoras. Parte de nuestros procesos automatizados que mandan mails automáticos a las aseguradoras con las pólizas que tenemos disponibles. O sea, que quieren cotizar de los distintos edificios. Y ahí pasó que empezamos a bombardear demasiados correos a las aseguradoras. Y tuvimos que empezar a segmentar los edificios que mejor les funcionan a cada aseguradora, porque ellos tienen estructuras que les son mejores o su mejor sweet spot. Impresionante todo lo que han aprendido al final, en el fondo, en la marcha, haciendo, te han ido integrando con otra industria o con otro tipo de negocio. Imagínate, no creo que hayan pensado, genial, nos vamos a ir a acreditar para ser corredores de seguro al principio, ¿no es cierto? No está en el roadmap, pero aquí están. Sí, yo creo que una de las cosas que fuimos mutando en el camino, al principio funcionábamos con un área de tecnología gigante, liderada por un CTO y un área de producto. Ya. Y todo centralizado. Y nos fuimos dando cuenta que íbamos a tener muchos productos y eso, la estructura que teníamos no iba a funcionar. Porque los developers simplemente sacaban features y no entendían lo que estaban programando. Y después estructuramos la empresa como múltiples empresas, donde cada uno tiene un líder que tiene el área comercial, tiene sus developers. Los developers participan, los programadores participan de las reuniones con los clientes. Y hoy día Comunidad Feliz funciona como múltiples empresas. Genial. Para Y, cada estar siempre cerca del cliente, sea lo que sea que estés desarrollando. y eso creo que es una de las estructuras que ha permitido la escalabilidad de tener tantos Mira, productos que interesante. hablamos ahora. Es que cada uno de esos productos tiene un equipo comercial, Claro. un equipo de tecnología que está acompañando a los Está clientes, buenísimo. el avance de las cosas. Notable. Un poco para volver al tema de la corredora solamente un segundo, nosotros para seguir cerca del problema nos hicimos igual presidentes de comité de nuestro edificio. Entonces yo cuando tuve que cotizar el seguro, al principio no teníamos la corredora todavía, fue difícil. O sea, le pedí a mi administración como, oye, cotízame 5 opciones, y me llegó con la que teníamos antes como, mira, podemos renovar esta nomás. Como, no, dame más. Y pasó una semana, pasó 2 semanas, no, es que esta aseguradora no lo hace, esta aseguradora tampoco. Entonces como que entendí mucho mejor el problema que tienen que vivir los administradores, Claro. que le tienen No que era que no responder quisiera. al comité al final, Claro. y las aseguradoras no le responden a ellos porque son un administrador solo con un edificio. Y al final ahí es donde nosotros podemos ayudar mucho, porque como corredores que tienen un pool de miles de Claro, comunidades, algo más demanda. podemos empujar un poco también a las aseguradoras Genial. a que sean más rápidas, y nos ha ido súper bien con las más grandes. Nos han Me recibido encanta. los gerentes generales de las aseguradoras para poder entregar estas opciones y decirle al administrador, mira, aquí tiene las 3, 5 mejores opciones, Notable. preséntales a tu comité y vamos adelante. Me encanta. Y la segunda parte de eso es como, bueno, ¿qué pasa cuando hay un siniestro? La corredora de seguros también tiene que responder sobre eso. Entonces tenemos todo un equipo de operaciones que nosotros al principio tampoco sabíamos que íbamos a tener que tener, No sabían en qué se estaban No metiendo. sabíamos en qué nos Sonaba estaban buena la idea, pero... que tienen formularios, automatizaciones, tenemos relación también con los liquidadores de los siniestros, porque sabemos cuáles son los liquidadores que reaccionan mejor con las comunidades, y hoy día tenemos a comunidades que les pagan en 2 semanas el siniestro, que antes se demoraban meses en Genial, pagarse. qué genial. Entonces Oye, todo y ese aprendizaje ha sido muy, muy bueno. Y en todo este orden de cosas de aceleración, de crecimiento, de estar ya con procesos, de tener estructurada la empresa, ¿en qué minuto llega la venta? ¿Llega o la buscan?
Es una historia un poco mix, porque como comentaba antes, al principio estábamos buscando inversión. Nosotros queríamos continuar, en verdad lo que queríamos hacer era seguir creciendo. Sabíamos que hay la media oportunidad en Latinoamérica y necesitamos más recursos para empujar más productos nuevos, para empujar mejoras en nuestros productos actuales. Y nos llegaron varias ofertas de Venture Capitals, algunos bancos internacionales importantes, un fondo de inversión también importante acá en Chile. Pero siempre para ser inversionista, no para para ser comprar. inversionista. Y te estoy hablando no hace hartos años, así al principio de este año. Ah, increíble. Y ¿Cómo cambió la cosa? Y también nos llegó una oferta de adquisición de un player en Estados Unidos. Ya. Y ahí fue cuando lo empezamos a discutir nosotros y también a discutirlo con el directorio, que era lo que queríamos hacer. Las valorizaciones estaban mucho más bajas que cuando fue el boom del dinero barato, las tasas de interés estaban bajas y todo. Y las valorizaciones de la adquisición no estaban tan bajas. Entonces, ahí fue cuando empezamos a discutir, tuvimos varias conversaciones un poco incómodas con el directorio y todo, y llegamos a una solución un poquito salomónica, que fue como tratemos de tomar un asesor. Y ahí fue cuando tomamos a la Rein Vial para que nos asesorara en este proceso. Nos llegaron entre medio algunas otras ofertas también de adquisición y con valorizaciones buenas que además compartían nuestros valores en términos de cómo íbamos a continuar con la empresa. Perfecto. Yo no quería firmar algo y después irme a una playa. Yo quería firmar algo y seguir con la promesa que le había hecho a ese cliente que nos regaló los panes de Pascua del 2016 de que iba a lograr hacer la mejor plataforma de Latinoamérica y crear a los mejores administradores también. De que bueno, David, weón. Que pudieran- Pero, o sea, los panes de Pascua me van a sacar... Me entró una pelusa, perdona. Yo siempre que cuento esa historia me emociona. No, está extraordinaria. ¿No? weón. Y como esos hay muchos, hay administradores que quebraron en sus empresas, que no tenían nada que hacer retirados, gente que en nuestras reuniones encontraron a sus primeros clientes, Ya. salieron de las quiebras, o sea, en No, estos 10 espectacular. años tenemos infinita Espectacular. información. Y bueno, en esa discusión fue donde llegó Visma con una propuesta muy similar a lo que nosotros queríamos. Perfecto. Y ahí yo creo que se fue gestando ya que cerráramos un negocio con ellos. Mira qué buena. ¿Qué consejo podrían dar de este proceso a otro emprendedor que esté en la disyuntiva que estaban ustedes? Queremos crecer, buscamos fondos, parece ser que ni una de las propuestas nos acomoda. ¿Qué lecciones sacaron ustedes? Sacamos varias. Yo primero, esto es como el proceso filosófico contigo mismo. Uno como emprendedor tiene que saber qué quiere en la vida. Y una vez que resuelves eso, es fácil, como sale un poquito más fácil la decisión. Asesorarse funciona mucho. También hay que hablar con los inversionistas que uno tiene, porque el camino, si eres una startup como nosotros, que fuimos acumulando hartas promesas con los clientes, 7.500 promesas de dar un buen servicio, con 27 inversionistas que tuvimos en el camino, accionistas, o sea, empleados también que son socios de Comunidad Feliz, tenemos como 15 empleados que tienen stocks. A todos les dimos distintas promesas de que un día íbamos a devolver la inversión y al mismo tiempo que íbamos a dar un gran servicio. Entonces tienes que reconciliar todo eso más con lo que tú quieres. Y yo creo que lo mejor es tener múltiples alternativas porque te permite elegir. Y a veces sumar una banca de inversión puede ser la solución para eso, porque te permite ver cómo así competir un poquito en la industria. Claro. Yo Y te pensaba ayuda a que... mirar desde afuera también, ¿o no? Tú cuando estás en la operación del negocio es peludo. Sí, y de hecho uno de los tipos nos dijo, oye, ustedes suman a una banca de inversión, un proceso competitivo, nosotros nos bajamos. Cacha. Cada uno de los ofertantes. Y se bajaron. Y bien. No se bajaron. No, pero los primeros. Pero el segundo también dije lo Sí, mismo. ¿Me amenazaron y no se bajaron? Sí, lo No, segundo. Ya, pero peludo porque te pone en una situación que decís, chuta, ¿qué hago? Po? O sea, Sí, te influye claro. en tu toma de decisiones. Y después lo que nos decía el equipo de la Rein, nadie se va a dar de baja porque tomes un asesor. O sea, nadie es serio, en verdad. Sí, o sea, Son buen filtro. Si te está amenazando con eso y se baja, Sí. tampoco te Chao. quería. claro, o sea, ya falta yo sí creo que, a menos que tengas mucha experiencia en este tipo de negocio, tomar asesores vale la pena. Y hablar con otros founders. Yo creo que me pasé hablando como con 10 founders que han estado en situaciones parecidas, cuando consejo, algunos que han crecido un montón, que están como apuntando a un IPO, y otros que sí tuvieron su éxito en etapas más tempranas. Y todos con visiones distintas, pero al fin y al cabo todos apuntaban mucho a buscar lo que más te motiva, lo que más te haga más feliz. Y por eso nos gustó mucho el deal con Visma, porque ellos nos decían, 70% de los fundadores se quedan con nosotros por siempre. Cacha. Y Súper buen dato. y yo conocí a sus fundadores ya una semana junto con Visma y los conocimos un montón de ellos y son todos espectaculares, el ambiente es genial, te sientes lleno de partners. Una carrera que es muy solitaria el ser CEO o fundador. Total. Bueno, estoy con David y somos los dos nomás. Y hay veces que uno tiene dudas, tiene miedo y ahí te sentís como una mini familia. Y aparte, bueno, que también Comunidad Feliz tiene sueños muy grandes. Pues. Entonces, para poder lograrlo necesitábamos un partner que nos acompañara en esos sueños que tenemos. ¿Cuál por estar eran esos sueños? ¿Qué viene ahora para adelante en Comunidad Feliz? estar en todo Latam. ¿En todo Latam? ¿Dónde están hoy día? ¿En Chile, México, Colombia? No, O sea, hoy día tenemos operación Chile y México fuerte, pero tenemos clientes como en todos los países de que lo Latinoamérica. han contratado online. Nos contratan online. y tal. Genial.
y tenemos el desafío de liderar todo lo no de solamente liderar- estar. Claro, Yo creo que esto parte también en crear el mejor producto y servicio. Algo que tiene muy fuerte Visma es que te ayuda, lo primero que dijeron, seguridad de la información que tienen tus clientes, calidad del código que tienes en tu aplicación, y con eso puedes llegar a cualquier parte. Y en verdad tienen razón, o sea, si es que queremos liderar Colombia, Ecuador, México, Argentina incluso puede ser en el mapa, tenemos que crear esta mejor servicio, mejor aplicación, y ese fue como el foco número 1 en donde todo nuestro equipo tuvo que reaccionar a un montón de solicitudes y reaccionaron súper rápido. Entonces eso también fue una de las razones de que cerramos bien el deal. Fue como que vieron que había talento tecnológico, que es la fundación para hacer el crecimiento ya después comercial. nosotros tenemos como un área de producto como de 100 personas y Comunidad Feliz, si bien se ven como una gran aplicación por delante, en verdad son como 40 por detrás. y llega Visma y dice, oye, tengo estos 150 cosas que tienes que mejorar. Literal 150, no era una exageración. Y son problemas porque básicamente nos están subiendo la vara. O sea, creo que seamos extremadamente seguros. Claro. Y ahí agarró todos los equipos de desarrollo, las 100 personas, y dijo, quiero esto en 30 días. Y nos sentamos toda la compañía entera a mejorar los estándares de seguridad de la empresa. O sea, ya éramos buenos y pasamos a ser muy buenos. O sea, yo creo que era certificables. Bueno, de partida ya éramos PCI Compliance, que es como una certificación de seguridad para el procesamiento de pago. Pero tenemos que replicar ese estándar para todo el resto de los módulos de la aplicación, hasta para nuestros importadores de la competencia. Qué heavy. Oye, de todos estos 10 años reflexionando entre los muy altos, los muy bajos momentos, ¿qué les hubiera gustado que alguien les aconsejara cuando estaban partiendo? O de hecho cuando estaban en algún momento muy bajo. Bueno, uno es que esto es una maratón muy larga. Yo pensaba que en 5 años iba a ser suficiente. No, la realidad son 15 años de esfuerzo y dedicación. Me hubiese gustado ser aún más agresivo en la búsqueda de capital, de crecimiento. Pero al final del día yo creo que el proceso ha sido muy reconfortante y me siento sumamente orgulloso de cada día que le hemos dedicado a Comunidad Feliz. Estaba pensando en los momentos difíciles, mis momentos personales, no como de la empresa, pero mis momentos personales más difíciles cuando uno no siente que es suficientemente bueno para estar donde está en esa posición. Y como uno no tiene jefe tan directo, o sea, con Anti conversamos todas las cosas, pero no hay alguien que me vaya a guiar a ser el mejor gerente comercial del mundo. Estudiar muchísimo desde el día 1 creo que es un buen consejo. Al final nuestros mejores profesores eran libros, eran podcasts, eran mentorías con otros emprendedores, mentorías con expertos. Y eso hacerlo muy fuerte creo que nos ayudó a implementar cosas innovadoras en términos de cómo se crece, cómo se llega a otro cliente, cómo se mapea también el mercado. Entonces esto es un aprendizaje constante que tienes que tener para poder seguir creciendo. Y tener inversionistas que te empujan para adelante. Y tener inversionistas que te empujen para adelante. Qué difícil eso, ¿ah? No toda la plata vale lo mismo. No. De repente tiene inversionistas que vienen a tirar el carro para atrás más que empujar, ¿o no? Que hay mucho smart money, yo creo. A nosotros no nos tocó, gracias a Dios, para que ningún inversionista se enoje. Ahora Pero firmaron. hay inversionistas que creen saber mucho de tu mercado desde afuera. Ya. Y esos son los peores porque te dicen, mira, Están robando corriente nomás. tengo quieren- esta idea que deberían hacer en 10 años ya se nos ocurrieron todas tus ideas. O sea, es muy difícil que se te ocurra una idea que no hayamos nosotros evaluado, visto o pensado. Y si se te ocurre, en verdad, te regalo la empresa porque es muy difícil. Los mejores inversionistas son los que te cuestionan la metodología que estás diciendo. Como cómo estás haciendo eso y te hacen súper buenas preguntas. Nosotros internamente también tratamos de usar mucho el método socrático, como de hacer muchas preguntas y tratar de entender bien el problema. Y esos son los mejores. Son en general emprendedores que ya tuvieron un gran crecimiento con sus compañías o personas que están invirtiendo constantemente en harta startup. Porque también lamentablemente hay inversionistas que invierten una vez al año y se dicen inversionistas de startup. Entonces, los que tienen un portafolio grande, que tienen cómo comparar, cómo darte reuniones, eso yo creo que son los mejores. Pero alguien que tenga que opinar del mercado, de tu producto, es súper difícil que sea un buen sin inversionista. estar en la cancha Muy dando complicado. desde la gradería siendo entrenador. Claro. Oye, ha estado muy buena la conversa. Quería saber si hay algo que no les he preguntado o algún cierre que les gustaría dar a la conversa. Que todos los que están escuchando esto le recomiendan al administrador de su edificio que use Comunidad Feliz. Me encanta. ¿Tú, Anti, alguna reflexión de cierre? No, yo estoy por sobre todo muy agradecido a toda la gente que nos ayudó en el proceso, todos los trabajadores, ex trabajadores que estuvieron ahí, amigos, inversionistas, mis papás, mi señora. Te acuerdo, mis papás me decía, tranquilo que va el segundo edificio, después va el cuarto, después van a ser los 1000. Y al fin y al cabo, esas palabras de aliento yo creo que son súper necesarias cuando estás lleno de dudas, porque uno igual duda mucho en sí mismo, especialmente en las etapas tempranas. Y ojalá Bueno, todos los emprendedores que nos escuchan puedan tener ese espacio de apoyo, porque es difícil y muchas veces uno tiene miedo y dudas y al final se trata de perseverar y ser capaz de pasar esa ola del abismo
y para poder empezar allá El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte va a empezar a tener una empresa muy Bueno. bonita que sea capaz de crecer. No, pero también un agradecimiento muy profundo a nuestros clientes, o sea, a los administradores de edificios, al comité, a los residentes. Cuando un administrador, sobre todo eso es al principio, cuando un administrador contrataba el software, ponía en peligro su trabajo confiando en nosotros. Claro, corría un riesgo. Corría un riesgo, porque si es que el software no le funcionaba o funcionaba mal, cualquier cosa, ellos iban a perder el ingreso que usaban para pagar la colegiatura de sus hijos, para pagar el desayuno de su familia. O sea, era una responsabilidad súper grande que nos estaban entregando confiando en nosotros. Y todo lo que hemos logrado en estos 10 años son gracias a ellos. O sea, hablamos de que nos daban feedback, de que crecían como emprendedores, pero al final hay un agradecimiento muy emocional que me gustaría darles a todos de, al final están logrando un poco hacer cumplir mis sueños y ojalá nosotros también los hayamos ayudado y los vamos a ir ayudando a cumplir lo suyo. Ustedes no se van a ni una parte, supongo. Siguen en No, Comunidad ni una Feliz. Seguimos por muchos años. Es lindo lo que decía David sobre los clientes, porque al cabo era un mantra eso, de que el trabajo de nuestros clientes dependía de nosotros. Yo creo que esa fue la frase que nos motivó muchos días a pasar de largo trabajando. Qué notable. Y la única manera que tiene Visma de tener 200 empresas en su portafolio es confiando en nosotros como founders. Claro. O sea, nosotros no Que nos vamos a continúen su mover. camino. Claro. Yo quiero que ese administrador que nos hizo los regalos de Navidad nos venga a ver en su Ferrari próximamente. O sea, como que quiero que este sueño explote y todos nos volvamos locos y que la industria de la administración de edificios sea la más tecnológica del mundo. Me encanta asociado el nombre del podcast a Chile Nación Emprendedora porque ustedes también han hecho una contribución para el lado de los seguros, para el lado de los administradores, a las comunidades, etcétera, para ser una nación más emprendedora. Está genial. Me encanta. Chiquillos, muy agradecido por todas estas lecciones, compartir su feedback, su historia. Me alegro que ese match en la comida o en la graduación de ingeniería haya funcionado tan bien, weón. Se pasaron.